Bien, gloria al Señor, gracias damos al Todopoderoso por permitirnos esta oportunidad bella, la cual pues el Señor nos concede de poder estar siempre para glorificar y exaltar lo que es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a todos los hermanos que siempre están pendientes de este espacio en el cual pues meditamos un momento en la palabra de Dios, donde no dudamos que cada día el Señor quiere hacer grandes milagros, quiere hacer grandes prodigios en nuestra vida. Solo basta que dejemos entrar al Señor en nuestras vidas como en nuestros corazones. Así que saludos especiales a cada uno de los que siempre está allí en sintonía de esta su emisora de radio, como lo que es Radio Jerusalén, la voz del Pentecostés. Así que bendiciones en esta preciosa, en esta hora que el Señor Jesús nos permite. Vamos a meditar en la palabra del Señor, donde no dudamos pues que será de bendición para nuestra vida. Si usted tiene allí una Biblia a la par, quiero invitarle a que juntos meditemos en lo que Dios nos ha regalado. Mateo el capítulo 28, el versículo 16 al 20. Es el libro de Mateo, el capítulo 28, versículo 16 al 20. Lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, cuando nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos meditando en la palabra del Señor, encontramos algo bien importante, que Dios siempre ha querido, oiga bien, Dios siempre ha querido que todo el ser humano sea salvo por Él. Aunque muchas veces el diablo ha querido arrebatar las almas de muchas formas, como de muchas argumentaciones que el hombre ha sacado hoy en día. Queremos meditar sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Eso es lo que queremos, meditar el bautismo en el nombre de Jesús. Así que en esta hora no es la excepción. Queremos pues tratar acerca de este versículo. Muchos quizás lo han confundido de muchas maneras. Muchos quizás lo hemos torcido. Pero Dios nos quiere aclarar algo bien importante. Que Él ha dejado a sus siervos. Él ha dejado siempre a sus hijos para que sus hijos expliquen de la palabra de Dios hacia todo el ser humano que necesita del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la palabra de Dios, pues dice aquí que los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde Jesús les había ordenado. Y cuando les vieron, dice que le adoraron, pero algunos de ellos dice que dudaban en decir: bueno, ¿será este el Maestro? ¿Será este el Dios Todopoderoso? ¿Será quien nosotros hemos seguido por todo su ministerio? Pero dice que Jesús se acercó y les habló diciendo que toda la potestad
le era dada en el cielo y en la tierra, como aún lo tienen. Por tanto, como eran sus discípulos a quienes Dios había apartado, entonces les encargó y les ordenó y les dio un gran mandamiento, en el cual dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos detenemos en este versículo 19, donde cuando nosotros meditamos y leemos donde dice por tanto id, esta palabra significa un mandato de ruego, un mandato, una orden, y donde también dice y haced discípulos a todas las naciones. Pues no solo les dijo a un pueblo, no solamente les dijo a este pedacito de personas, solamente a los judíos, solamente a los samaritanos, sino que también a los gentiles. No solamente al pueblo que pertenecían ellos, sino que ellos tenían que hacer los discípulos en todas estas naciones. En los momentos más difíciles de mi vida, pero algo bien importante donde dice, nunca me dejaste, nunca me desamparaste. donde algo bien importante donde dice No te desampara, siervo amado de Jesús. que hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros nos detenemos y analizamos muy bien, dice, está hablando en una palabra singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo y del Espíritu Santo? Pues hace unos días nosotros nos estábamos diciendo de que como la palabra del Señor dice nombre, porque todos conocemos aquí que Padre no es nombre, ni tampoco Hijo, ni tampoco Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que nadie de esta tierra, un ejemplo, nadie de esta tierra se llama Padre. La función que Él desempeña por tener hijos, entonces es Padre. La función de pertenecer a un Padre, entonces, oiga bien, es Hijo. Pero del Espíritu, es un espíritu que no se ve, solamente puede sentirse. Pero ahora si decimos el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu también es Jesús. Porque como Padre, Él creó todas las cosas que están a nuestro alrededor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el Padre porque Él creó todo el mundo y todo lo que en Él hay. Como Hijo, entonces, Él vino a esta tierra tomando a una mujer llamada María para agarrar un velo nada más y así darse a demostrar a todo el mundo. Y como Espíritu, Él llena cada uno de nuestros corazones y como de nuestro ser. Y eso es algo bien importante reconocer, que cuando Jesús decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se refería al nombre de Jesús. Y donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Guardar ya sabemos que no es meterlo quizás en el bolsón, meterlo quizás debajo de la cama, sino que guardarlo es hacerlo, practicarlo.
Entonces, todas las cosas que Dios había mandado a que hicieran. Y dice que haciendo todas estas cosas, Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito es que cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, reconocer que el bautismo es en el nombre poderoso de Jesús y no hay otro nombre, según como lo dice Hechos el capítulo 4 y el versículo 12. Ahora aquí nos damos a entender y reconocer que la palabra nombre, Hijo y Espíritu Santo no tiene ningún poder. No tiene ningún poder, porque dice la palabra del Señor que solamente en el nombre de Jesús allí hay poder. Entonces, necesitamos el poder de Dios sobre nuestra vida. El bautismo es para el perdón de los pecados. Ahora usted se puede preguntar, ¿y por qué tanto hablan? Puede ser del libro de los Hechos. ¿Por qué tanto es que lo practican o dicen o tanto que mencionan el libro de los Hechos? Déjeme decirle que la importancia del libro de los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. Es la fuente principal de información sobre la iglesia primitiva y que nos da una narración exacta del nacimiento, del desarrollo de la iglesia primitiva. Entonces, eso es porque tenemos un libro histórico en el cual donde nace la iglesia primitiva. Y la doctrina y la enseñanza fue siempre predicar el nombre poderoso de Jesús. Entonces es bien importante reconocer que solamente hay un nombre que salva nuestra vida, que perdona los pecados que hay en nuestro ser, y ese nombre es Jesús. Si el Señor dijo que nos bautizáramos en el nombre del Padre, Él se refería al nombre de Jesús porque Él había creado todo. Si Él decía en el nombre del Hijo, es porque Él había venido manifestado en carne, según el primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, así como lo manifiesta, que Dios fue manifestado en carne, pues esas son sus funciones, esos son sus títulos, y nada más. Ese es el trabajo del Señor, pero su nombre es Jesús. Ahora, cuando nosotros, después de que Dios le ha dado el mandamiento a Pedro, la ordenanza, dice que todos se fueron al monte de Jerusalén, donde todos dice que estaban como 120 en números, y donde fue derramado el poder del Espíritu Santo, que es la promesa según Hechos el capítulo 1 y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted se da cuenta, Judea, en Samaria y también hasta lo último de la tierra. Si usted se da cuenta, en el capítulo 2 y el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Pero dice que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, allí estaba Pedro, lleno del Espíritu. Dice que se puso en pie y diciéndole a toda la multitud que estaba en ese lugar, porque dice: y estos están llenos de mosto, estos están llenos, están locos, pues los oían hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pues muchos estaban atónitos y maravillados porque les oían hablar en otras lenguas. Entonces,
cuando Dios dijo que fueran al monte, recibieron el Espíritu Santo, porque esa fue la promesa que Jesús les dio a sus discípulos, como a todos aquellos que estaban dispuestos a recibir el Espíritu. Pero todos aquellos que no entendían todas estas cosas espirituales, entonces renegaban y decían: estos, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué hablan en otras lenguas? Y todas esas personas murmuraban. Pero entonces dice que Pedro, lleno del Espíritu de Dios, usted sabe de que cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, entonces uno habla conforme a lo que Dios nos está hablando, conforme a lo que Dios nos está diciendo que nosotros digamos. No lo decimos por nuestra propia cuenta, sino que lo estamos diciendo conforme el Espíritu de Dios. Entonces dice que Pedro les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, hablando de él, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que todos ellos al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro, en su primer sermón, en su primera enseñanza de la iglesia primitiva, dice que él les predicó el arrepentimiento, les predicó el bautismo en el nombre de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Pero note algo bien importante, que él dice que el nombre de Jesús para perdón de los pecados, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor le está llamando a usted que está en esta hora a que sea bautizado en el nombre de Jesús, pues para nosotros es la promesa. Ahora bien, dice de que todos aquellos se arrepintieron y se bautizaron, 3,000 personas. Pero si usted nota bien, si usted ha escudriñado el libro de los Hechos, como lo dice el versículo 1 del capítulo 1, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme decirle de que, como lo dice aquí en Mateo el capítulo 16, el libro de Mateo el capítulo 16, el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Pedro utilizó las llaves en este primer sermón. Déjeme decirle que Pedro utilizó las llaves en este primer sermón que él dio, en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos. Ahora, Pedro utilizó las llaves con los judíos, ya lo dijimos, Hechos 2:38. También Pedro utilizó las llaves con los samaritanos, Hechos 8, el versículo 14 al 17. También las utilizó las llaves con los gentiles, Hechos el capítulo 10 y el versículo 44. Como usted lo nota muy bien, si hablamos del versículo 1 al 8, del versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, en toda Judea, Hechos 2:38, en Samaria, Hechos 8:14 al 17, y en toda la tierra que se expande siempre, en los gentiles, Hechos 10:44. Entonces los judíos en el día del Pentecostés, fueron salvos porque creyeron y obedecieron en el día del Pentecostés. Para proveer la salvación era necesario que Jesús, número 1, muriera, número 2, fuera sepultado, y número 3,
resucitado. La muerte, la sepultura y la resurrección era necesario para proveer la salvación. Los samaritanos fueron salvos, número 1, por fe, 2, por el bautismo en el nombre de Jesús, y 3, por recibir el Espíritu Santo. Y como lo hablamos de los gentiles en la salvación de Cornelio, ellos dieron los mismos 3 pasos que dieron los judíos y los samaritanos. Creyeron en Jesús, recibieron el Espíritu Santo, se bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora déjeme decirle, lo que Pedro predicó en el día del Pentecostés fue muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El arrepentimiento es una llave que Jesús le dio a Pedro. El bautismo en el nombre de Jesús es otra llave. Y la llenura del Espíritu Santo es la otra llave. Habían muchos resultados maravillosos en el día del Pentecostés. Número 1, 3,000 almas renacieron ese día y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Todos los días después de estos, más almas fueron salvas. La iglesia perseveraba en doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Número 4, muchas señales y maravillas según seguían a los apóstoles. Número 5, todos temían a Dios. Y 6, vendieron sus propiedades y tuvieron todas las cosas en común. Qué bonito es que cuando en el día del Pentecostés podemos encontrar el nacimiento de la iglesia primitiva. Todo ello dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Si nosotros escudriñamos bien el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Pues fue lo que Dios hizo en la cruz. Simbolizó la muerte en la cruz. También resucitó. Fue sepultado también y también resucitó. Entonces, lo que Dios dijo, el mandamiento que Dios dijo, era que se bautizaran en el nombre de Jesús. Pero como ya Pedro, lleno del Espíritu, entendió esas palabras, porque no fue revelado, gloria al Señor, por él mismo, sino que fue revelado por el Espíritu Santo que Dios había derramado sobre su pueblo. Entonces es necesario siempre reconocer siempre que Jesús, el nombre de Jesús es para perdón de los pecados. Porque si el nombre de Jesús no es invocado cuando vamos a ser bautizados, entonces no hay remisión de pecados. Todos los casos en la palabra de Dios de personas que creyeron en Jesús después del día del Pentecostés están seguidos de su bautismo. Como lo decíamos, 3,000 personas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como en aquel día 3,000 personas. Los samaritanos, pero cuando creyeron se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. Simón el mago también creyó y se bautizó. Hechos 8:13. Pablo, tras creer en Jesús y levantándose, fue bautizado. Hechos el capítulo 9, el versículo 18. Cornelio y su familia, Hechos el capítulo 10 y el versículo 48, dice que de inmediato mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús
invocando ese nombre que es sobre todo nombre. Lidia de Tiatira, la primera convertida en una ciudad europea de Tiara. El señabrio, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, Hechos 16, 14 al 15. Y qué bueno es siempre estando en la palabra del Señor. Siempre creyendo que solamente en el nombre de Jesús podemos encontrar el perdón de pecados para nuestra vida. Pues no hay otro nombre, ni aunque los bauticen en el nombre del Papa, ni aunque los bauticen en el nombre del más millonario que sea para tener la salvación, ni aunque los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdóneme, pero no hay perdón de pecados. Solamente déjeme decirle de que Dios está hablando a su vida para que usted sea bautizado en el nombre de Jesús y pueda tener la salvación. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, allí se va todo pecado, todos nuestros pecados son limpios y tenemos el acceso directo para entrar al reino de los cielos. Usted debe de tener las llaves también. Usted debe de tener esas llaves para entrar en el reino de los cielos, para abrir esas puertas. Porque como lo dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que sea dado a los hombres bajo el cielo en todo lo que podamos ser salvos, sino que solamente en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús. Como lo dice Mateos 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El sacrificio que Dios hizo es algo bien importante para nuestra vida, porque solamente en su nombre hay perdón de pecados. Así que, esperando que siempre haya entendido lo que es la palabra de Dios. El bautismo en el nombre del Señor Jesús por inmersión es algo que está plenamente apoyado por la palabra de Dios como el único bautismo válido. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que quiere decir inmersión. Inmersión, agua. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Según Hechos el capítulo 10 y el versículo 47. Muchas aguas. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque habían allí muchas aguas. Juan el capítulo 3 y el versículo 23. Al agua. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos el capítulo 8 y el versículo 38. Del agua. Cuando subieron del agua, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua. Hechos 8:39 y Mateo 3:16. Sepultado en agua, porque somos sepultados con el bautismo. Romanos el capítulo 6 y el versículo 4. Colosenses el capítulo 2 y el versículo 8. El versículo 12, perdón. El bautismo es en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Jesús lo ordenó bautizándolos en sus títulos, pero nada más. Pero nada más, él solamente ordenó. Pedro no tenía que decir las mismas palabras.
Solamente Pedro entendió que era en el nombre de Jesús, porque en la Biblia no hayamos registrado a ninguno que se haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que solamente en el nombre de Jesús. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cuál es el perdón de pecados? Siendo bautizados en el nombre de Jesús en todas las naciones. Lucas 24, 47. Pedro lo obedeció, dando su primer sermón. Felipe también. En Samaria lo aceptaron. Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús y le obedecieron porque Dios así lo había mandado. Hay una gran cantidad de datos históricos acerca del bautismo por inmersión. Y en el nombre del Señor Jesús, la mayoría de los aquí tomados son de grandes enciclopedias de región, como Caney, Católica y muchos más. Estos son algunos, como Enciclopedia Mundial de la página número 651. En el principio todo bautismo fue por inmersión completa. Pues muchas veces, Enciclopedia Católica 200 de la página 263, en los siglos tempranos todos fueron bautizados por inmersión en arroyos, lagunillas o en bautisterios. Déjeme decirle de que hay algunos que solamente la mitad del cuerpo le bañan. Déjeme decirle que quizás muchos solamente la cabeza, pero no. Debe de ser sepultado por completo, invocando el nombre de Jesús, para que solamente en el nombre de Jesús sean perdonados todos los pecados que podamos tener. Pues desde que nacimos ya hemos nacido con pecados. Desde que tenemos memoria nosotros ya distinguimos cuál es el mal y el bien. Pero en el nombre de Jesús solamente podemos encontrar la salvación. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios. Muchos dicen es que a Pedro, pero Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo. Pedro ya había hablado en otras lenguas. Entonces, Dios había dejado a Pedro, el apóstol Pedro, para que nos enseñara a nosotros cómo debíamos de ser salvos. Ahora yo le digo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús, según Hechos, el capítulo 22, el versículo 16. Jesucristo. Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor que es Jesús, una fe que es en el nombre de Jesús, un bautismo que es en el nombre de Jesús, y no hay más. No hay más. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de bautizarlos en otros nombres que no tienen poder? En otros nombres que no tienen autoridad. Todos los que encontramos en la palabra de Dios fueron bautizados según lo que Dios había ordenado, pues Dios hizo esta comisión. Pues Dios, oiga bien, había dado esta comisión a estos apóstoles para que predicaran el plan de salvación. Pues esto es la muerte, es el arrepentimiento. Es ahí cuando usted muere. Es cuando usted se arrepiente. La sepultura es el bautismo en el nombre de Jesús. Cuando usted le invoca en el nombre de Jesús, ahí es la sepultura.
La resurrección es el bautismo en el Espíritu Santo cuando usted ya es una nueva persona. Pues muchos se quedan solamente en la muerte. Muchos se quedan en la muerte. Muchos son arrepentidos, pero ya no pasan de allí. Muchos quizás son sepultados, pero ya no pasan de allí. Es de completar la resurrección, que es el bautismo en el nombre de Jesús. Así que es importante tener estos 3 pasos: el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús. Yo le invito a que sea bautizado en el nombre de Jesús. Si usted todavía no es bautizado, déjeme decirle de que solamente lo han mojado, solamente lo han bañado, pero no, sus pecados están todavía vivos allí en su vida. Aunque muchos quizás digan, yo me voy a echar lejía, jabón, rinzo, para que pueda desteñirme, aunque usted quede más chele, pero no es física ni material, sino que es espiritual. Así que yo le invito a que sea realmente bautizado en el nombre de Jesús, esperando que esta enseñanza, esta predicación haya sido de mucha bendición para su vida y que Dios le dé el conocimiento de la palabra de Dios. Escudriñe, no solamente se quede allí, escudriñe las sagradas escrituras. Bendiciones en esta preciosa hora. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de los que siempre están escuchándonos a esta hora.